Perfecto, queridos amigos, televidentes y radioescuchas. Pronto arranca el año escolar y al parecer las escuelas no estarán listas. Bienvenido, viceministro. Cuéntenos, coméntenos, ¿qué porcentaje de colegio de las más de 3.000 colegios existentes estarán listas para este año lectivo? Bueno, buenos días, primero que nada, y gracias por esta oportunidad de compartir con padres y familia. Hemos estado trabajando en la preparación del año escolar. Yo quisiera, antes de responder puntualmente a su pregunta, comentarle que son tal vez 4 elementos fundamentales Sí. En los que debemos trabajar. Tenemos problemas técnicos, pero vamos a solucionarlo. Comentaba usted cuál es la problemática por la cual nosotros vamos a arrancar ya este año lectivo y no encontramos realmente que estén listas las escuelas a este momento. ¿A qué se debe eso? Bueno, son 3.086 centros escolares que hay a nivel nacional. Evidentemente, por la realidad del país, de estos 3.086 centros escolares, el 59%, 60% de la población escolar se concentra en unos 384 centros. Esos 384 centros son los que tienen la mayor población escolar y son los que hemos atendido prioritariamente en materia de lo que se llaman reparaciones menores, es decir, electricidad, plomería, pintura, este tipo de cosas, ¿no? Esos 386 centros han estado siendo atendidos desde el mes de julio, con un sentido, tratando de cambiar un poco la estrategia de que el mantenimiento tiene que ser sistemático, permanente. Pero en adición a esto, mencionábamos que el tema de los edificios escolares es un problema que tiene una serie de variables que intervienen en ello. Pero, viceministro, yo vengo escuchando desde que yo tengo uso de razón, y ahora que soy madre, que tengo a mis hijos en la escuela, vengo escuchando esta problemática siempre. Así es. Sí, o sea, a unas semanas de que va a iniciar el colegio, las escuelas no están listas, nadie dice cuál es la problemática. A mí me gustaría que usted me dijera qué piensa usted o qué ha descubierto usted ahora que está al frente del Meduca, que pueda ser la causa por la cual las escuelas, cuando vamos a arrancar, resulta ser que no están listas, están dañadas. O sea, no entiendo por qué, explíquemelo para entenderlo yo como madre y por supuesto todas las televidentes y radioescuchas que también lo son, porque nuestros hijos, o sea, va a empezar la escuela y no vamos a tener escuelas listas. Así es. Bueno, yo digo que un primer elemento que hay que considerar es que en efecto usted lo ha mencionado. Este es un problema de arrastre, un problema crónico que evidentemente no se puede resolver en 7 meses. ¿Cuáles son algunos de los elementos del problema? Uno, que no hay, me parece que no se ha trabajado en base a un diagnóstico integral de la situación de los edificios escolares. Y en ese elemento de diagnóstico hay varios factores. Por ejemplo, el tema cronológico. Hay edificios de 60 o 70 años de construcción que por la evolución lógica ya no están en condiciones de funcionar o tienen afectaciones muy significativas. Hay algunos otros elementos, como en algunas áreas hay intervención de factores sociales, hay vandalismo, este tipo de cosas que intervienen de manera permanente en las escuelas. Hay un tema, diríamos también, de que se ha atendido el tema del mantenimiento con el mismo esquema, con la Dirección de Mantenimiento del Ministerio de Educación, la cual no tiene el personal suficiente para hacer este tipo de cosas. Este año se ha procurado involucrar a otras instancias, incluyendo a la empresa privada, algunos sectores gubernamentales que han estado colaborando y por eso tenemos estos 384 centros que, reitero, representan el 59% de la población estudiantil, los tenemos intervenidos en este sentido. Pero entonces, ¿qué podemos decir que hay aquí? ¿Una falta de planeación será Sí. para no lograr el objetivo en el plazo que se debería obtener? Efectivamente, por eso le digo que es un tema de arrastre, es un tema que requiere un diagnóstico integral para entender cuáles son los elementos totales del problema del mantenimiento. Yo le he mencionado un par, pero sin duda alguna hay muchos más. Nosotros precisamente en función de eso, porque usted lo ha mencionado y yo creo que es importante que eso se pondere. En la historia del Ministerio de Educación no ha habido un año que se haya empezado con el 100% de las infraestructuras escolares en condiciones óptimas. A mi juicio, lo que hace falta es diagnosticar de manera integral la situación de todas las infraestructuras escolares. Pero ¿qué tanto podemos esperar? Porque usted me habla de que hay una situación sin duda alguna que usted ha captado o que ha verificado, sí, y es el hecho de que nunca han estado las escuelas listas. Sí. Pero frente a esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que empezar por tener el diagnóstico general. Si usted no tiene el diagnóstico, si no sabe cuál es el problema, no sabe cómo intervenirlo. Ya hemos adelantado
una negociación, un convenio con la Universidad Tecnológica para que ellos hagan un mapeo y un estudio de la totalidad de las edificaciones escolares. En función de eso vamos a conocer cuál es la situación concreta de los diferentes centros escolares, cómo establecer una estrategia y una política de prioridad para intervenir de manera sistemática. Estamos trabajando en el desarrollo de un plan anual que implique que el tema de la intervención a los edificios escolares sea a lo largo del año, con un criterio, tratando de avanzar hacia un criterio de mantenimiento preventivo, que es la forma correcta de hacerlo. Probablemente haya que incorporar algunos otros actores, porque 3.086 edificios escolares representan o requieren de la intervención de un personal muy fuerte. Viceministro, ¿de dónde va a salir el dinero? Presupuesto para todas estas planes y proyectos que tiene usted con relación a... Fíjese que siempre que me dicen que de dónde va a salir dinero para educación, y uno echa una mirada al panorama y mira el dinero que ha circulado por el país, yo digo que sí hay forma de buscarlo, y que si es la educación el factor esencial del desarrollo de la sociedad, entonces creo que educación tiene que empezar a tener más recursos y que el país tiene que empezar a reconocer que se demanda un mayor número de recursos para atender la educación. Probablemente el Producto Interno Bruto del país tenga que empezar a crecer en función de estas inversiones que son necesarias. Hablando de posibles soluciones, se habla mucho de la descentralización para resolver el problema de la reparación de las escuelas. Hace rato Einstein dijo que si quieres tener resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el modelo de gestión, la estrategia de gestión tiene que cambiar. En ese sentido, creo que hay una iniciativa que yo la califico de tímida, pero creo que va en esa dirección. La necesidad de que todos los actores sociales participen de la responsabilidad de esa misma sociedad, yo creo que es una estrategia importante y eso es descentralización. ¿Pero hay una postura firme del MEDUC en cuanto a la descentralización? Bueno, como le comentaba, hemos iniciado con unos primeros fondos, que hubo alguna oposición y algunas críticas en este sentido. Creo que yo quisiera reconocer que a lo mejor nos faltó explicarlo correctamente. Y lo que debemos decir es que los fondos que el Ministerio de Educación, producto de FESE, administrada centralizadamente, lo estamos pasando a las juntas comunales para que se atienda con la velocidad que requieren las reparaciones inmediatas, las reparaciones de electricidad, de fontanería, de pintura, de arreglo de techo. Entonces, lo que estamos pretendiendo es que precisamente haya en cada circunscripción geográfica la posibilidad de que una autoridad tenga la potestad, la capacidad de los fondos para resolver de manera inmediata, con los tiempos expeditos que esto requiere. ¿Y se van a llegar a vender siempre esos terrenos o eso ha quedado en nada? Hace un tiempo yo recibí una delegación de profesores que me hicieron esa pregunta. Yo les respondí, como le voy a responder a usted, yo no conozco ningún documento ni ninguna propuesta de compra de estos terrenos. Dije, no obstante, que sí hay que entender que estos terrenos están ubicados en un sitio que son de mucho interés comercial y que seguramente que siempre va a existir un interés en ese sentido. Pero que en esa misma dirección hay que entender que si el tema educativo es prioritario y ahí hay centros educativos que están sirviendo a una parte de la población, no se puede tomar una decisión desconociendo la demanda o la necesidad del sector educativo. Así que una vez que haya ubicado esos colegios en otros sitios, si es que fuera ese el caso, a lo mejor esa posibilidad se consideraría. Yo creo que no le va a tocar a este gobierno tomar esa decisión. ¿Y de dónde van a salir los fondos para las reparaciones de las escuelas? Bueno, nosotros tenemos que preparar primero el diagnóstico, saber de qué montos estamos hablando y en función de esos montos tendremos que recurrir ya sea al presupuesto nacional o a fondos de financiamiento de las agencias que financian este tipo de productos. Pero tenemos que tener la certeza de cuánto es el monto que se necesita para hacer esa intervención de manera integral y eso lo vamos a tener una vez que tengamos el diagnóstico completo que le he mencionado anteriormente. Viceministro, pero es que ya estamos al cabo de unas semanas de iniciar, entonces no hay claridad de dónde van a salir los fondos para reparar los colegios. No, permítame. Lo que estamos hablando de la intervención integral que requiere los edificios escolares. Eso va a ser en función de un periodo mucho más largo. La intervención para el inicio de este año escolar
la hemos iniciado hace un tiempo, es lo que tenemos hasta este momento, es incompleta, tenemos que seguirla haciendo a lo largo del año. Están los fondos que le he mencionado que se le van a entregar a las juntas comunales, están los fondos del FESE que se le entrega a cada colegio, que son fondos proporcionales a la matrícula. De allí también hay fondos que se derivan para atender este tipo de proyectos, y lo que sean reparaciones mayores tendrán que generarse por vía del presupuesto central. Pero ese es un tema que lo vamos a abordar a lo largo del año. Evidentemente, hoy es 20 de febrero, eso no va a poder estar terminado para el 2 de marzo. Lo que es la firme decisión de entender que este es un problema que hay que abordar a lo largo del año y que hay que hacerlo con responsabilidad y que hay que buscar nuevas estrategias, nuevas iniciativas, porque hasta el momento no se ha podido satisfacer en 100% a lo largo de la historia de la República este tema. Y por supuesto que cada vez hay más edificios, tenemos una deuda de edificios escolares todavía, vamos a construir más edificios. Hay 22 reparaciones y construcciones que están en problemas por las compañías que se contrataron desde el año 2013. Eso está por encima de los 100 millones. O sea, el problema es mayúsculo, pero hay la firme decisión de intervenir y de hacerlo de manera sistemática a lo largo del año y a lo largo de los años que están por Muchas venir. escuelas sin reparar, sin servicio sanitario, en agua dulce y en muchos sectores. Le pregunto, ¿han pensado ustedes contratar vía el PAN recursos? Bueno, fíjese, el PAN es un tema que a muchas personas le da un poco de escozor conversar del PAN. Yo creo que el PAN tiene su historia, una historia bastante oscura, muy cuestionada en este momento. Yo creo que el problema no es el mensajero. Yo creo que el problema, como se dice, no está en la manta. Yo creo que el problema del PAN se debió a una política equivocada, a un criterio equivocado, a unos valores equivocados. Yo creo que si el PAN es una solución y hay los mecanismos, los controles adecuados, y esto permite que se haga un tratamiento más expedito, yo no lo descarto. Evidentemente no es una decisión que compete al Ministerio de Educación. Pero no lo han tomado en consideración. Para temas de reparaciones, hasta el momento que yo conozca... Porque yo me asustaría que contratarían servicios, hicieran algún contrato a través de esa vía, ni siquiera por un lápiz, con todos los escándalos que hemos recibido del PAN. Fíjese que el Ministerio de Educación y la ministra muy responsablemente desde un primer momento pidió que volviera el control previo al Ministerio de Educación. Eso, por supuesto, complica las cosas porque hace el trámite más burocrático, pero yo creo que la transparencia y la confianza que el país exige de sus instituciones, bien vale la pena el sacrificio. Nos va a costar un poco más, pero estamos caminando en esa ruta de hacer las cosas correctamente y de rendirle cuentas al país, que es lo que se espera de un gobierno serio, de un gobierno responsable. A propósito de programas de la contratación de alimentación para cuando arrancan las escuelas, ¿cómo avanza eso? ¿Estamos listos con ese programa de alimentación para estos niños que no tienen recursos suficientes y que van a la escuela y que obviamente esperan tener y que se les provea de esa galleta, de esa leche? Así es. ¿Cómo avanza esto? La Dirección de Nutrición ha hecho las gestiones correspondientes y ya están los trámites efectuados para que desde el primer día se cuente con el componente nutricional. Estamos trabajando en otros elementos. Nosotros creemos que el tema nutricional tiene que ir de la mano con algunos programas de salud preventiva. Usted puede nutrir al niño, pero si hay componentes de parásito, por ejemplo, de muy poco sirve la nutrición. Entonces estamos tratando de que este componente sea un componente integral porque sobre todo en los primeros años de vida es muy importante que el niño cuente con una salud que le permita aprender y que le permita su desarrollo neurofisiológico de manera correcta. Eso es determinante para un crecimiento correcto y para un aprendizaje correcto. Yo creo que me queda muy claro, viceministro, que no han pensado contratar vía o canalizar vía PAN absolutamente ningún recurso para solventar la problemática de que los colegios no están listos. Nosotros confiamos que las iniciativas que se están desarrollando permitan encontrar vías alternas. El tema de la descentralización que usted comentaba va en esa dirección. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de descentralización. Yo creo que la descentralización tiene que ver con descentralizar responsabilidades. Y por supuesto, entendidas las responsabilidades, se pueden descentralizar fondos. Creo que hay que caminar en esa dirección. Fíjese que los colegios todos tienen
una estructura directiva. Nosotros estamos trabajando en la capacitación de los directores, vamos a trabajar en profundizar en esa capacitación para que desde las mismas escuelas, ojalá desde las mismas organizaciones de padres de familia, se puedan gestionar y se puedan administrar fondos de manera más expedita, de manera más rápida. Y viceministro, dígame algo, ¿bajo qué esquemas están haciendo las contrataciones? Porque ahora con todo esto del tema del PAN y las empresas, preocuparía un poco si las empresas son empresas de verdad y no son empresas de fachada. ¿Cuál es el esquema que estarían utilizando ustedes para las contrataciones? Primero, hay toda una norma, un sistema de Panamá Compra que se utiliza para este tipo de cosas. Yo lo que he estado pidiendo, y creo que el equipo directivo del Ministerio de Educación ha estado revisando cuáles han sido las empresas que han quedado mal con el Ministerio de Educación para procurar en la medida de lo posible que esas empresas no vuelvan a ser contratadas. Y se le ha pedido a la Dirección de Ingeniería que haga un estudio sistemático y que conozca todos los antecedentes de las empresas que participan con este propósito, que sean empresas reconocidas, consolidadas y que ojalá preferiblemente sean sus dignatarios personas conocidas en todos los sentidos. En 2 segundos para darle tranquilidad a mi audiencia, televidentes y radioescuchas. 4 de marzo arrancamos ya el año nuevamente escolar 2015, 2 de marzo. El 2 de marzo. Bien, ¿qué porcentaje tenemos de que van a estar de 3.000 y tantas escuelas listas? Y si van a estar también los profesores o maestros al frente de la misma. Eso le iba a comentar. La preparación del año escolar tiene por lo menos 4 aristas básicas. Uno es el tema de traslados y nombramiento de docente que asegura la presencia de los educadores del primer día en su aula de clases. Nosotros del mes de agosto, septiembre, iniciamos los concursos de traslado y posteriormente los concursos de nombramiento. A estas alturas se han nombrado alrededor de 3.000 docentes y se han trasladado alrededor de unos 1.000, por encima de 1.000 educadores. Así que tenemos en un porcentaje muy alto, por arriba del 98%, en este momento a los educadores designados y que han tomado posesión. La próxima semana sale el listado de un segundo concurso de nombramiento, con el cual pretendemos que se cumpla en un 100% la presencia de los profesores en las aulas escolares. Como usted sabe, Panamá es un país muy disímil y hay un componente importante, alrededor de 8.000 educadores que trabajan en áreas de difícil acceso. Hemos iniciado desde el día 18 una organización y una coordinación para trasladar a estos educadores a sus puntos de trabajo, que en muchos casos son muchas horas, a veces por vía marítima, a veces por vía terrestre, algunos por vía aérea. Ese trabajo se ha estado realizando a lo largo de esta semana. Y también hemos estado trabajando en función de fortalecer el clima organizacional, el clima laboral, las relaciones en el Ministerio de Educación, porque este es un trabajo de equipo, es un trabajo en que todos los actores tienen un papel que jugar y es importante que cada quien juegue el papel que le corresponde, y eso tiene que ser en base a una comunicación y a una relación basada en respeto y tolerancia a los distintos componentes. Así que sentimos que tenemos esos elementos alineados. Reconocemos que hay un tema en las infraestructuras que, como ya hemos reiterado, va a ser un tema de largo alcance, pero estamos trabajando en identificar algunas estrategias que permitan corregirlo en el mediano plazo. Viceministro, muchísimas gracias por la entrevista. Yo le auguro a usted que pueda lograr todos los objetivos en pro y en beneficio de la educación y que se logre, pues, por supuesto, tener la mayor parte de colegios reparados y los profesores o maestros al frente de las escuelas para que nuestros hijos puedan recibir lo más importante que es la educación. Se me olvidaba una pregunta muy importante. Nosotros en esta trayectoria de los carnavales logramos ver cortes raros que obviamente el Ministerio Público no admite. ¿Qué van a hacer en ese sentido? Ministerio de Educación. ¿Qué van a hacer? Bueno, fíjese, yo en lo personal soy un convencido de que el trabajo en las escuelas es más allá que un trabajo policial, que un trabajo de juez. Es un trabajo de convencimiento. Y de educar. Por supuesto, el convencimiento es parte de la educación. Yo digo que hay que apuntar a la razón, al cerebro de los chicos y no a la imposición. Creo que a los educadores, a los directores, a la sociedad le corresponde un papel importante porque tenemos muchos factores externos que intervienen en la conducta de nuestros chicos. Yo creo que las buenas costumbres al final siempre prevalecen. En mi experiencia personal, estos temas de modas un poco extravagantes, si le podemos llamar así, son a veces
una etapa en la vida. Si los orientamos bien, si le hacemos entender la diferencia entre una cosa y la otra, ellos eventualmente van a tomar su camino y van a asumir una personalidad como corresponde a un joven serio y educado. Me quedo con ese mensaje. Muchísimas gracias, viceministro, nuevamente, muy amable por aceptar nuestra invitación.